¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Sea usted bienvenida, bienvenido a esta presentación de oportunidad. Su servidor Ernesto Rincón, presidente del Consejo Médico. Hoy estamos en los miércoles de salud y tengo el enorme placer de mostrar esta charla hablando sobre la enfermedad de los excesos, la gota. Decía yo hace un momento que es una charla 100% educativa, su contenido es accesible en medios físicos y electrónicos y con ello no queremos en ningún momento diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o condiciones exclusivas del arte de curar, del arte y ejercicio de la medicina. Así que bueno, pues ¿qué origen tiene la gota? Desde los griegos, desde la más remota antigüedad, los griegos le llamaron guta, un humor malevolente, o sea, que causa daño en el cuerpo y que hacía que gotearan las articulaciones débiles. Esa era la terminología que ellos usaban en su momento. Pero la verdad es que usted se da cuenta de la gota cuando sin ninguna advertencia, sin que usted tenga un signo o síntoma previo, a mitad de la noche se despierta con un dolor tremendo en el talón, en el codo, en el dedo gordo del pie. Y lo más interesante es que es usted tan molesto, tan incómodo o tan incómoda que no sabe qué hacer en ese momento, siente que el pie le va a explotar. Seguramente que le ha pasado, se llama la enfermedad de los excesos porque tiene que ver con los excesos muchas veces en la alimentación. Así que bueno, ¿qué es la gota? Es una enfermedad reumática caracterizada por el acúmulo de depósitos de cristales de urato, de ácido úrico en las articulaciones, o sea, en las coyunturas y en los tejidos periarticulares, es decir, alrededor de las articulaciones. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, afecta al 3% de la población adulta en México. Es más común en los hombres, rara en las mujeres, aunque en las mujeres se presenta en etapa menopáusica y muy rara en los niños. La prevalencia aumenta con la edad, más del 15% en mayores de 75 años. Estas son cifras de la Federación Mexicana de Diabetes, pero imagínense nada más, esa prevalencia equivale a 10 millones de mexicanos. 10 millones de mexicanos están padeciendo esto y lo más interesante, están buscando una oportunidad para mejorar. ¿Cómo la detecto? ¿Cómo me doy cuenta de que tengo gota? Bueno, pues son episodios bruscos de dolor intenso e hinchazón, inflamación de una articulación. Es una de las características de esta artritis aguda, es decir, se inflama la articulación, me da un dolor intenso, se pone rojo, caliente, puedo tener fiebre, y esto me dura varios días. A veces no cede con que nos tomemos una pastilla, una píldora, una tableta, una cápsula de algún antiinflamatorio comercial. A veces no cede. Entonces, lo que sí es que hay una gran inflamación, aumento de volumen, aumento de la temperatura y alarma en la persona. Si usted ya ha tenido esto, seguramente que le suena familiar lo que le estoy mencionando. Ahora, ¿por qué se produce la gota? Se produce por un nivel excesivamente alto de ácido úrico en la sangre. El ácido úrico es esencial para los procesos digestivos, pero el exceso se filtra a través de los riñones y se elimina por la orina. Pero sucede que en estos casos a veces tenemos esa falla. Aquí está una imagen, usted la puede ver en su panel del lado derecho, la puede hacer grande. Se ve como esos cristales de ácido úrico se van acumulando y si los viéramos en el microscopio campo oscuro o en una microscopía convencional, se verían esas líneas, esos bastones, esos palitos que son justamente los cristales de ácido úrico. Entonces, si el organismo produce demasiado ácido úrico o la eliminación falla, y fíjese aquí este término, si la eliminación falla, porque la eliminación es a través del riñón, recuerde que nosotros tenemos filtros en el cuerpo como el automóvil. El automóvil tiene filtro de aire, filtro de gasolina, filtro de aceite. Nosotros también tenemos un filtro de aire que es el pulmón, un filtro de gasolina que es el riñón y un filtro del aceite, generalmente el más sucio. El filtro del aceite de nuestro cuerpo sería el hígado, pero en este caso estamos hablando del riñón, uno de los filtros, donde precisamente por ahí se desecha el ácido úrico y estos
cuando esta cantidad de ácido úrico no puede eliminarse adecuadamente, se va a concentrar en las articulaciones, en los tendones, por eso el movimiento también puede doler, provoca inflamación, presión y dolor intenso. Sucede que de repente tiene usted el brazo así tremendamente incómodo, tiene un dolor que no sabe bien a bien de dónde viene, tal vez no es una articulación, pero es un ligamento, un tendón, entonces ahí también se acumulan los cristales de ácido úrico. Ahora, ¿cuál es la patogenia? De acuerdo a lo que dicen los médicos, yo sé que esta no es una charla médica, pero probablemente haya personal sanitario, haya personas del mundo de la salud y vamos a hacer una recapitulación de cuál es el proceso de patogenia de este padecimiento. Pero si no, además, probablemente usted quiera tener más información, más datos. Entonces, bueno, cuando tenemos hiperuricemia, que es un nivel alto de ácido úrico, se precipitan los cristales de ácido úrico a las articulaciones. Ahí hay dos vías. Una vía se activa el complemento C3, C8, y hay una actividad de los neutrófilos y por quimiotaxis van a fagocitar esos neutrófilos, los cristales de ácido úrico. Hay una liberación de estos, hay una lisis de los neutrófilos y bueno, ¿cuál es el producto final? Son liberación de enzimas lisosomales. Pero en una de esas otras vías se liberan prostaglandinas y radicales libres. Y este término, aunque usted no sea profesional de la salud, ya le suena porque ha estado usted atento a las conferencias, a las pláticas de nuestro consejo médico y ha visto cuál es el papel de los radicales libres. Lo ha explicado el doctor Oscar Ramírez, el doctor Mario González. Entonces, usted ahí ya tiene una idea de lo que son los radicales libres. Entonces, al liberarse las prostaglandinas, que son estas sustancias que salen o que libera el cuerpo para enfrentar el proceso inflamatorio, inmediatamente, pues evidentemente hay una reacción como tal, una reacción inflamatoria en los tejidos. Por otro lado, bueno, pues hay una fagocitosis por estos monocitos y se liberan interleucinas, estos factores que se generan cuando hay inflamación. También hay un factor que es el TNF o factor de necrosis tumoral que provoca que haya inflamación en muchas partes del cuerpo, pero principalmente allí en esa zona, y también se liberan unos productos que se llaman proteasas que finalmente conducen al proceso inflamatorio. Es decir, de toda esta explicación de la patogenia de esta enfermedad, el fin último es que se va a inflamar, pero hay una explicación de por qué se inflama. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Fíjese qué interesante. Primero que nada, la edad. Esto ocurre en personas de mediana edad para arriba. Es decir, los que ya estamos viejitos, pues ya nos va a pegar seguramente si nos descuidamos, ¿verdad? Es difícil que a los jóvenes en sus 20, 30 años les pueda pegar, aunque hay jóvenes de 30, 35 años que ya sufren ataques gotosos, sobre todo por el estilo de vida. Lo siguiente, la predisposición genética. Pudiera ser que hay una predisposición en algunas personas a desarrollar este tipo de padecimiento. Generalmente se conocen como tofos, es decir, la inflamación de las articulaciones y los microcristales en el interior. Pero ahí sí viene algo que nosotros podemos modificar sí o sí, que es el consumo excesivo de alcohol y carnes rojas. Si usted es fanático de las parrilladas, de la parrilla, de la asada y demás, y aparte le gusta echar trago, lo más probable es que aunque usted tenga 35 años, pues vaya a sufrir un ataque gotoso agudo. Otro problema, la obesidad. Fíjese nada más. Imagínese una persona en sus, ¿qué le parece? 55 años, le gusta la buena comida, le gusta la buena bebida, tiene exceso de peso, entonces va a desarrollar con mayor probabilidad este padecimiento. Si ha recibido fármacos como los diuréticos tiacídicos, etcétera, porque además sufre de hipertensión, pues con toda seguridad ya tiene otra palomita más, otro puntito más. Y luego la intoxicación con plomo. Imagínense que esta persona vive en una ciudad muy contaminada o con probabilidades de contaminación por metales pesados. A lo mejor si usted ya es distribuidor y le estoy mencionando esos factores de riesgo, pues usted va relacionando qué podemos nosotros utilizar para ello. Metales pesados, hipertensión, exceso de peso,
etcétera. Pero si usted está aquí por primera vez y está atento a esta charla, sepa que existen alternativas para ello. Ahorita las vamos a ver. Bueno, ¿qué otros factores adicionales se pueden considerar en el caso de la gota? Bueno, ¿por qué se produce? No solamente por ese exceso de consumo de carnes rojas o así, sino que también dice la literatura que se ha asociado a procedimientos quirúrgicos y principalmente por el exceso de antibióticos, pero también hay otras revisiones bibliográficas que dicen que los periodos continuos de estrés predisponen al individuo a desarrollar ataques gotosos. Imagínense nada más el estrés. Ahora, también la gota puede aparecer en presencia de tumores y de tumores cancerígenos. Se puede acompañar también de otras patologías como la psoriasis y la anemia. Y bueno, tenemos que diferenciar la artritis gotosa aguda por cristales de ácido úrico de la pseudogota o la falsa gota, que es una forma de artritis que se caracteriza también por una hinchazón repentina, hay dolor de una o más articulaciones, pero el mecanismo es otro. Aquí hay acumulación de cristales de calcio en las articulaciones y aquellas personas que son susceptibles a formar cristales de oxalato de calcio, pues deben tener cuidado porque probablemente esa inflamación en las articulaciones sea debida a esta circunstancia. Bueno, vea esta lámina, aquí hay una diferenciación entre la gota clásica y la pseudogota. Entonces, la gota afecta a articulaciones pequeñas, los dedos de la mano, el codo, no el dedo gordo del pie, pero la pseudogota afecta a articulaciones grandes como la rodilla, como la articulación de la muñeca. El dolor puede hacer la diferencia. En la pseudogota el dolor es moderado, o sea, sí hay dolor, pero se puede tolerar. Pero en la gota clásica, ¿no? El dolor es intenso. Usted no quiere ni que le presionen el dedo gordo del pie, menos si lo pisan, olvídese. Es un dolor que le retumba en el interior de la cabeza. Ahora, tenemos hiperuricemia. Obviamente hay aumento en la excreción de ácido úrico por la orina. Y en la pseudogota, bueno, pues ya se miran en la radiografía los cristales de calcio. Ahora, esos cristales son diferentes. Cuando se hace un análisis al microscopio, los cristales de urato son como unas barritas, como unas lombricitas, como unos palitos. Y los cristales de calcio se ven en forma romboide o en una forma como una estrellita. Y hay algo que se llama birrefringencia, que es cuando pasan un haz de luz para ver precisamente ahí los cristales. En la gota, pues esa birrefringencia es negativa y en la pseudogota es positiva, es decir, iluminan más, ¿no? Esa es la diferencia cuando ya se hacen estudios un poquito más avanzados en el laboratorio. Ahora, vamos a ver un tema que se llama riñón y gota. Mire, yo sé que es muy cruento poner imágenes. Hay personas que les perturba ver estas cuestiones. La verdad lo lamento, les ofrezco una disculpa, pero es necesario por cuestiones de docencia, de enseñanza, poder mostrar estas imágenes. De un lado tenemos un riñón sano, mire, se ve un riñón así muy, muy bien hechecito, están todas las estructuras anatómicas ahí. Luego tenemos un riñón enfermo, ¿verdad? Que tiene tumores y que tiene también litos en su interior. Y luego tenemos un riñón que han abierto, mire, está hasta el mango del bisturí ahí, lo han abierto de par en par y está relleno de piedras. Más, esa imagen es famosísima en redes sociales, sobre todo relacionado al excesivo consumo del ácido fosfórico que viene en refrescos de cola. Por eso usted tiene que beber agua así natural. Entonces, quien consume refrescos de cola en exceso, pues puede desarrollar esos litos renales que están del lado derecho. Entonces, imagínense qué diferencia hay entre un riñón sano del lado izquierdo y un riñón del lado derecho, el último. Bueno, porque el del medio tiene quistes y tiene a lo mejor procesos de cáncer, ¿verdad? Pero el del lado derecho es pura piedrita.
Y esa piedrita se llama nefrolitiasis, o sea, litiasis renal. Y hay pacientes que desarrollan litiasis renal por cálculos de ácido úrico. Ojo, también pueden ser por cristales de oxalato de calcio, pero la nefrolitiasis por excesivo ácido úrico es precisamente por eso, ¿no? Hay dos factores importantes a considerar, la hiperuricemia y la hiperuricosuria, es decir, la cantidad de ácido úrico que hay en la sangre y la cantidad de ácido úrico que se excreta en la orina, ¿no? Entonces, esto tiene una mayor incidencia en la gota clásica. Y desde luego, pues estos litos corresponden en su mayoría a ácido úrico puro. Ahí tenemos una estructura anatómica del lado derecho, usted la puede ver, la puede hacer grande, está el uréter, ahí está la piedra bloqueando, ¿verdad? Y también está en el cáliz y en la pelvis renal, ahí está la estructura anatómica y usted lo puede ver en esa imagen de dibujo. Bueno, ahora, ¿por qué se daña el riñón? Se daña precisamente por ese excesivo ácido úrico. Fíjese, hay una condición médica que se llama nefropatía aguda por ácido úrico. Finalmente, algunas personas van a acabar como las personas que están allí. Esta es una fotografía del Seguro Social de México, bueno, del país México, ¿verdad? Es uno de nuestros estados de la República. Están ahí formaditas, pues, para el tema de la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque sus riñones ya no están funcionando. Y entonces hay varias condiciones que hacen que el riñón se dañe. Entonces, primero, se depositan masivamente esos cristales en los túbulos excretores renales, es decir, por donde debe de salir el producto de desecho del riñón, ahí se acumulan, se hacen ahí las piedritas. Ahora también este ácido úrico pues empieza a intoxicar el riñón. Y luego también puede darse esta nefropatía por ácido úrico en personas que han recibido algún tipo de tratamiento que destruye el riñón. Es muy importante que cuando una persona recibe un tratamiento médico, farmacológico, revise en los efectos secundarios si no tiene daño en el riñón o provoca daño renal, porque si es así, bueno, pues debe de cambiar muchas cosas para evitar que ese daño se pueda potencializar. Pero también personas, por ejemplo, que hacen excesivo ejercicio. No quiere decir que no hay ejercicio, por supuesto que tiene que hacer, pero hay personas así que hacen demasiado ejercicio y entonces eso provoca una condición que se llama rhabdomiólisis, en la cual se empieza a destruir el músculo y entonces ese tejido, perdón, esos desechos de la destrucción de los músculos van directamente al riñón. Y también existe una nefropatía aguda por ácido úrico cuando hay leucemias o algunos tumores, ¿va? No quiere decir que siempre, pero en algunas condiciones sí se da y de esa forma se daña el riñón por el excesivo ácido úrico. Ahora, si usted o alguien que usted conoce presenta síntomas gotosos como ese dolor intenso a la palpación, es decir, no permiten ni que lo toquen, está muy inflamada la articulación, roja, caliente, la persona está pues muy angustiada porque pues un golpecito en el roce del zapato, por ejemplo, uy, no, sienten que se mueren. Entonces, definitivamente usted tiene que acudir con un profesional para que haga el diagnóstico correcto. Es decir, siempre lo tiene que hacer un médico. No usted va a decir, pues yo tengo esto y ya tengo gota. A lo mejor es una pseudogota, ¿verdad? Pero eso definitivamente lo tiene que hacer un profesional de la salud. Así que el diagnóstico tiene que ser clínico, tiene que ser de laboratorio y tiene que ser radiológico. Es decir, tiene que sacarse placas de rayos X. Ahora, así más o menos está el diagnóstico. Por una parte es el diagnóstico clínico, la imagen de la izquierda es lo que la persona está viendo, ahí cómo está inflamada la articulación, en este caso es la articulación de la falange y del tarso, que está ahí, del metatarso, perdón, en el dedito del pie, un poquito antes, ¿no? En la articulación, no propiamente de la falange distal, sino en la articulación donde se une con los huesos del tarso. Luego tenemos, puede ser un microscopio de campo oscuro, se ven esas como alfileres que usted lo está viendo ahí en un análisis de gota de sangre, pero también en un microscopio más complejo, pues ya se empiezan a ver todos los cristales. Mira, ve ahí,
Posteriormente está el diagnóstico laboratorio, entonces los valores normales del ácido úrico debe ser, es decir, para detectar la hiperuricemia, debe ser de 3.5 a 7.2 miligramos sobre decilitro, ya una cantidad mayor a 7.2, pues ya hablamos de que hay exceso de ácido úrico en la sangre. Y luego el estudio radiológico, entonces eso lo tiene que ver el especialista y ahí se empiezan a ver la deformidad de las articulaciones y la acumulación de los cristales. Por eso debe ser clínico, de laboratorio y radiológico el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Hay un tratamiento no farmacológico, es un tratamiento que podemos poner en práctica incluso para prevenir, que bueno, consiste en vigilar nuestro peso, vigilar nuestra alimentación, sobre todo tener una dieta hipocalórica, baja en purinas, es decir, tenemos que eliminar la carne por un tiempo. Tenemos que hacer ejercicio de bajo impacto, porque pues si está haciendo ejercicio de alto impacto, como por ejemplo correr y tiene inflamada la articulación del talón, por ejemplo, perdón, sí, donde está el tendón del calcáneo, la bolita del talón, pues imagínense, no puede ni apoyar, entonces, ¿qué cosa de ejercicio va a hacer? Pero lo más importante es que cuando tenemos una condición como estas, necesitamos empezar a ingerir suficiente agua. 3 litros de agua recomiendan los expertos que debemos de empezar a tomar para poder ayudar a eliminar estos tóxicos a través del riñón. Ese es el tratamiento no farmacológico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento médico clínico farmacológico? ¿Qué dicen los médicos clínicos? Bueno, pues mandan una serie de medicamentos, como pudiera ser la colchicina, que inhibe la liberación de un factor quimiotáctico que induce, que provocan los cristales. O sea, los cristales provocan ese factor quimiotáctico que hace que las células de defensa, los leucocitos, se vayan sobre el cristal y obviamente eso provoca inflamación y dolor. Pero esta colchicina, fíjese, tiene efectos secundarios, diarrea, toxicidad hematológica, va a hacer tóxica su sangre y va a dar daño hepático y renal. Y luego también, pues dan antiinflamatorios no esteroideos y recomiendan la indometacina. Yo le voy a pasar una lámina en un momento más de los efectos de la indometacina. Desde luego que recomiendan naproxeno, ibuprofeno, cualquier antiinflamatorio no esteroideo, los cuales lo recomiendan por una semana aproximadamente, un poco menos de una semana, hasta que desaparezcan los síntomas, pero solamente es algo paliativo. Hay otro medicamento que dan que se llama alopurinol, que es un inhibidor de unas enzimas, ahí están las enzimas, santina, la oxidasa, y por último mandan cortisona, glucocorticoides, ¿no? Eh, Inyecciones incluso a veces intraarticulares o pues dosis orales. Pero cada uno de estos fármacos tiene sus bemoles, sus condiciones y sobre todo, pues tiene sus efectos secundarios, ¿no? Y además el precio, mire, aquí abajo están las sales, colchicina, indometacina, lopurinol, prednisona, pero acá están las marcas. Entonces, por ejemplo, una indometacina cuesta 615, la prednisona 412, el alopurinol 896 y la colchicina, bueno, más accesible, 80 pesos. Una persona está gastando un tratamiento 2,003 pesos. Imagínense nada más. Pero lo interesante de eso es que, mire, los efectos secundarios. Entonces, le voy a leer algo que dice la Biblioteca Nacional de Salud de los Institutos Nacionales de Salud. Ustedes saben, en los Estados Unidos hay una institución que son los Institutos Nacionales de Salud que están en comunión con el CDC, el Center of Disease Control de Atlanta, Georgia, y son quienes dictan, digamos, las políticas en cuestiones de medicina alopática. Dice, algunos efectos secundarios graves pueden puede ser como síntomas comunes cuando toman alopurinol.
Y hay que buscar tratamiento de emergencia, salpullido, picazón, urticaria, ampollas, desprendimiento de la piel, manchas de color rojo o morado en la piel, micción dolorosa, o sea, hace pipí con mucho dolor, sangre en la orina, irritación de los ojos, hinchazón de labios y boca, fiebre o síntomas parecidos a la gripe, glándulas inflamadas y la piel se vuelve amarilla y los ojos también y hay vómitos. Dice, el alopurinol puede causar estos efectos secundarios. Llame a su médico. ¡Oh, qué terrible! Y luego tenemos la indometacina. Es más, ya no le seguí porque vea lo que dice ahí. Las personas que toman fármacos antiinflamatorios no esteroideos, como indometacina, pueden tener un riesgo más alto de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral que las personas que no toman estos medicamentos. Estos eventos pueden suceder sin advertencia y podrían causarle la muerte. Ya no voy a seguir más, ahí usted lo puede leer, pero ya le están advirtiendo, si lo tomas, algo te puede pasar. Así que seguramente usted se preguntará si existen otras alternativas, porque ni modo que tome yo algo que me están advirtiendo que me va a hacer daño, ¿verdad? Pues sí, sí hay remedios alternativos, como remedios caseros que no son suficientes, como por ejemplo aplicar compresas de hielo para disminuir la inflamación sobre el área afectada. Eso lo puede hacer por espacios de 5 minutos. Toma un hielo, toma una compresa, un trapito, un pañuelo y se lo va aplicando por espacio de 5 minutos cada vez. 5 minutos, lo pone, deja 5 minutos, lo pone 5 minutos, lo deja. O puede preparar una infusión de apio o una planta maravillosa que se llama Eupatoria púrpura y se toman 3 veces al día. Pero si usted ya está tomando colchicina, debe de evitar este té. Claro que también hay alternativa como la homeopatía, pero siempre requiere la presencia de un terapeuta, de un especialista. Y a veces no hay, y a veces hay lugares donde ni siquiera hay preparaciones homeopáticas. Entonces se puede usted tomar una preparación de colchicum, que precisamente de ahí deriva la colchicina, perdón, y otra preparación homeopática con árnica, con pulsátila, con licopodium, pero esas fórmulas deben ser administradas por un terapeuta. Entonces, ante estas circunstancias, ¿qué podemos hacer? Nosotros en la compañía Vital Health tenemos adaptógenos y nutracéuticos al alcance de todos. Mire, haga una captura de pantalla porque le estoy poniendo en este momento lo que necesitamos precisamente para atender esta circunstancia, para atender una cuestión de estas. Y bueno, nuestras fórmulas herbolarias de Vital Health, si usted está aquí por primera vez y usted de pronto dice, bueno, ¿será que esto funciona o de qué se trata? Bueno, pues le digo que tenemos ventajas y beneficios. ¿Cuáles son esas ventajas y beneficios? Son ingredientes herbales de la medicina tradicional china y de la medicina tradicional mexicana. ¡Qué interesante! Están hechos con nanotecnología. Eso quiere decir que, bueno, hay mucha concentración en un pequeño envase. Son productos orgánicos, no tienen químicos, no tienen azúcares, se absorben rápidamente, es decir, que tienen una mejor biodisponibilidad. Esto es muy interesante porque eso quiere decir que algo que nos tomamos nos va a hacer efecto rápidamente. Luego hay otra condición muy interesante. No tienen efectos secundarios. Porque ya le acabo de mencionar los medicamentos que están a, a merced de la medicina alópata, la medicina clínica, y todos los efectos secundarios que tienen. Digo, no voy a rezar la lámina, pero usted vio que decía, oye, si tomas esto, puedes tener esta condición. Y lo más interesante, mire usted, bajo costo. Y los puede usar y recomendar cualquier persona. No necesitamos que usted sea médico ni que sea ningún especialista. Cualquier persona los puede recomendar. ¿Por qué? Porque justamente este pool de productos que le acabo de poner aquí en la pantalla y que están aquí descritos, pues tienen esas propiedades. Mira, hay antiinflamatorios como el Vitadol y el Curcumax que tienen sarsaparilla, metilsulfonilmetano, glucosamina, el Curcumax que tiene cúrcuma, selenio, vitamina C, entre otras cosas. Desintoxicantes como el T-Detox que tiene malva, malvavisco, pérsimo, cardosanto, ginseng, manzanilla.
el Vitarren, que tiene cola de caballo, hierba del sapo, uva ursi, entre muchos otros ingredientes. Hay facilitadores de la circulación como Vasculax, que tiene entre romero, ruda, mamelis, etcétera. Vinitro, que tiene, pues tiene betabel, espinaca roja, tiene levoarginina, levocitrulina para favorecer la producción de óxido nítrico, un potente vasodilatador para llevar una mejor irrigación al riñón. Tenemos mejoradores del sistema inmune. Acabamos de ver la patogenia de esto, donde intervienen los neutrófilos, donde intervienen el sistema del complemento, que es un sistema que se ve en inmunología para precisamente producir factores que van a favorecer la inflamación para con esto combatir el mal que está padeciendo el cuerpo. Pues en este momento necesitamos reforzar el sistema inmune y lo reforzamos a través de glutatión, pues que ya viene preparado de glicina, cisteína, ácido glutámico, esta combinación de 3 aminoácidos con curcuminoides, con vitamina C, con rosa de Castilla en una matriz para que se pueda absorber adecuadamente a nivel digestivo. O elementos también tenemos con propiedades nutracéuticas como el neurocafé, que tiene ginseng, ganoderma, ácido fúlvico, y desde luego nuestro maravilloso Vital Pro, que es una mezcla de vitaminas, minerales, antioxidantes, prebióticos, probióticos, aminoácidos esenciales, pero tiene hongos de la medicina tradicional china como el Cordyceps, y ese Cordyceps está indicado en los casos de problemas renales, imagínense nada más. Entonces, pues hay alternativas, sí, a la mano, sí, accesibles, sí, las puede recomendar cualquiera, sí, no necesita que usted sea homeópata, pero es muy importante que usted sufra una condición como estas, deba de consultar siempre al médico. Ahora mire, hace un rato le hice una tabla comparativa de los precios de los fármacos. Aquí están nuestros precios. Entonces, si yo me voy a la lámina, donde voy a gastar 2,003 pesos por algo que me va a poner amarilla la piel y me va a sacar ampollas y desprendimiento de la piel, o me puede provocar sin advertencia un evento vascular cerebral o un infarto, pues yo mejor voy a un producto sano, hecho a base de raíces naturales, y cuyo precio es de 900 pesos, precio distribuidor. No un producto, 3 productos, que con esos 3 productos yo voy a resolver mi mayor problema, el problema de la inflamación y el dolor, el problema de la depuración del riñón, la desintoxicación del riñón, y el aumento del flujo vascular para que la nutrición llegue mejor y podamos abrir sus capilares en el riñón. Sencillo, por 900 pesos, porque tiene un precio de 1,350 precio público, pero usted puede adquirirlo a menor precio. Ahora, nos interesa tomar ese neurocafé nutracéutico, ese Vital Pro. Bueno, añadimos 750 más, pero sabemos que vamos a tener una nutrición de calidad. 600 pesos más, precio distribuidor, el Nitro, que es maravilloso. El doctor Luis Narro ganó el premio Nobel de Medicina en 1998 por el descubrimiento del óxido nítrico. Así que, bueno, esas fórmulas lo que van a hacer es ayudarnos a desinflamar, a desintoxicar, a facilitar la circulación, a mejorar la respuesta inmune y, desde luego, a trabajar nuestra nutrición, que es lo más importante. Así que, bueno, es el momento de que usted tome la decisión y el control de su salud en sus manos. Y yo le doy las gracias por su atención, por estar presente en esta conferencia. Vamos a pasar a nuestro apartado de preguntas y respuestas. Estamos en muy buen término. Vamos a detener la grabación, y usted que nos está viendo en una transmisión diferida en las redes sociales o en cualquier otra plataforma, pues le damos las gracias y le esperamos pronto. Hasta la próxima. Gracias.